Bienvenidos. En este video abordaremos dentro del sarcómero, el secreto de la contracción muscular. El objetivo de este video es explicar cómo el potencial de acción muscular desencadena la contracción del sarcómero, detallando el acoplamiento excitación-contracción, la interacción actina-miosina, el ciclo de los puentes cruzados y la regulación por calcio y ATP. El impulso nervioso llegó al músculo, pero ¿cómo una señal eléctrica logra que una fibra se corte? Aquí comienza el verdadero secreto del movimiento. La corriente ya recorrió la neurona, cruzó la sinapsis y alcanzó la fibra muscular. Pero el músculo no se mueve por electricidad, se mueve porque sus proteínas cambian de forma. Y ese proceso ocurre dentro de la unidad más pequeña del movimiento, el sarcómero. Comencemos viendo la arquitectura del sarcómero. Aquí podemos ver varios mioblastos que se juntan y forman una sola fibra muscular. Estas células van a tener varios núcleos. El sarcolema es la membrana plasmática de la célula, de esta fibra muscular, la membrana que va a cubrir las células que forman esta fibra y las rodea. El endomisio está entre las fibras musculares, rodea las células individuales y tendrá vasos de pequeño calibre y nervios pequeños. El perimisio rodea un grupo de células y contiene vasos y nervios más grandes. Y el epimisio rodea el músculo, contiene vasos y nervios penetrantes. El músculo contiene fibras de actina y miosina paralelas, organizadas en sarcómeros. Hablemos de la miofibrilla, y para esto vamos a detallar cada una de las partes que la componen. Primero comenzamos hablando de la fibra muscular. Esta es la célula del músculo esquelético, que es larga y multinucleada, rodeada por el sarcolema, la membrana. Dentro de ella se encuentran muchas miofibrillas, que son los cilindros contráctiles, y la función de estas es realizar la contracción muscular al activarse por impulsos nerviosos. El sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular. Su función es transmitir el potencial de acción, el impulso eléctrico, desde el nervio hasta el interior de la fibra para iniciar la contracción. Cada fibra muscular tiene varios núcleos, ya que resulta de la fusión de muchas células embrionarias, los mioblastos. Su función es controlar la síntesis de proteínas contráctiles y mantener la actividad celular. Las mitocondrias, que son los organelos que producen el ATP mediante la respiración celular, tienen la función de proveer energía para la contracción muscular. Y la miofibrilla, que son las estructuras cilíndricas dentro de la fibra muscular, formadas por filamentos delgados, los filamentos de actina, y los filamentos gruesos, de miosina, organizados en unidades repetitivas llamadas sarcómeros. La función de esta es llevar a cabo la contracción, acortándose cuando los filamentos se deslizan unos sobre otros. Aquí podemos ver también el retículo sarcoplásmico, que es una red de túbulos que rodea las miofibrillas. La función del retículo sarcoplásmico es almacenar y liberar calcio, el ion que inicia la contracción al unirse a la troponina del filamento de actina. Ahora veamos las partes internas del sarcómero. Aquí encontraremos la línea Z, que es la línea que delimita los extremos del sarcómero y sirve de anclaje para los filamentos delgados, los filamentos de actina. Este filamento de actina está compuesto principalmente por actina junto con tropamiosina y troponina. Durante la contracción, la actina se desliza sobre la miosina, acortando el sarcómero. Ahora el filamento grueso, compuesto por miosina, una proteína con cabezas móviles. La función de esta va a ser que las cabezas de miosina se unen a la actina formando puentes cruzados y tiran de ella produciendo el movimiento de contracción. La banda A es la región que contiene todo el filamento grueso de miosina, incluyendo donde se superpone con actina. Esta no cambia de longitud durante la contracción. La banda I es la zona que contiene solo filamentos delgados, los filamentos de actina. Se acorta durante la contracción y cruza la línea Z. Ahora la zona H es la parte central de la banda A, que contiene solo filamentos gruesos, los filamentos de miosina, sin superposición con actina. Desaparece o se acorta durante la contracción. La línea M es la línea en el centro del sarcómero, donde se unen los filamentos gruesos. Esta contiene proteínas que mantienen alineados los filamentos de miosina. Ahora la banda oscura y la banda clara son bandas alternadas responsables del aspecto estriado del músculo esquelético. Las bandas claras y las oscuras A reflejan la organización precisa de actina y miosina. Durante la contracción la banda A no cambia. Hay reducción de la banda I y de la banda H. Aquí también podemos ver el retículo sarcoplásmico, que se encarga de manejar el calcio intracelular y rodea la miofibrilla. Este es el responsable del proceso contracción-relajación. Ahora podemos ver aquí también un poco más de información sobre el filamento delgado. Estos son filamentos de actina, compuestos de G-actina.
Aquí vamos a encontrar la tropomiosina, que esconde el sitio de unión a la miosina, la troponina, que es la proteína asociada a la tropomiosina. Cuando el calcio se une a la troponina, hace que la troponina cambie su configuración y causa que la tropomiosina se desplace y libere los sitios de unión para interactuar con las cabezas en las moléculas de miosina. La tropomodulina se adhiere al extremo libre y la nemulina unida a los filamentos actina y adherencia a la línea Z. En los filamentos gruesos encontraremos miosina 2, compuesto principalmente de este compuesto de la miosina tipo 2, y va a tener dos sitios de unión, uno para unirse a la actina y otro para unirse a la ATP. Aquí también podemos nombrar estas proteínas accesorias, que no participan directamente en la contracción, pero son esenciales para mantener la alineación, estabilidad y transmisión de la fuerza durante la fibra muscular. La titina unida a la miosina se extiende de la línea M hasta la línea Z, impide el sobreestiramiento. La desmina une la línea Z a la membrana plasmática. La actinina es la fijadora de la actina de la línea Z. La miomesina, proteína M, oscurina, creatinofosfatasa muscular fijan la miosina a la línea M. La proteína C, fijadora de miosina, rayas a un lado de la línea M, estabiliza los filamentos gruesos. Y la distrofina, vinculada a la laminina. Esta es relevante porque en la deficiencia de distrofina hay pacientes con distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Ahora hablemos de la contracción muscular. Las terminales nerviosas de una neurona, junto con todas las fibras musculares que inervan, se conocen como unidad motora. Cada potencial de acción que se genera en la unidad motora activará simultáneamente a todas las fibras musculares de esa unidad, provocando una contracción coordinada. Cuando el potencial de acción alcanza la terminal nerviosa, se abren canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio entra a la terminal y estimula la exocitosis de vesículas que contienen acetilcolinas en la hendidura sináptica. La acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos en la membrana del músculo, el sarcolema, generando una despolarización de la placa motora. La despolarización del sarcolema se propaga a través de los túbulos T, donde activa los canales de dihidropiridina o de HPR sensibles al voltaje. Estos canales a su vez están acoplados mecánicamente a los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, que se abren y liberan una gran cantidad de calcio al citoplasma. En el músculo esquelético existe una tríada conformada por túbulo T, flanqueado por dos cisternas terminales de retículo sarcoplásmico, lo que permite una liberación rápida y coordinada del calcio. El calcio liberado al citoplasma se une a la troponina C, una de las subunidades del complejo troponina C y T, que se encuentran sobre la tropomiosina en el filamento de actina. En reposo, la tropomiosina cubre los sitios de unión de la actina, impidiendo que la miosina se una. Cuando el calcio se une a troponina C, la tropomiosina se desplaza, dejando expuestos los sitios activos de la actina. En este momento, las cabezas de miosina, cada una con ADP y fósforo inorgánico unidos, están listas para iniciar el ciclo de la contracción. Cuando la cabeza de miosina se une a la actina, se produce la liberación de fósforo inorgánico y ADP. Eso genera un cambio conformacional en la miosina, produciendo el golpe de fuerza, que desliza el filamento de actina sobre el de miosina. Este deslizamiento acorta el sarcómero, lo que causa la contracción del músculo. Durante esta contracción, la banda H y la banda I se acortan, la banda A permanece igual y las líneas Z se acercan. En ausencia de ATP, la miosina permanece firmemente unida a la actina, generando una conformación rígida. En este estado se observa los pacientes que ya no están vivos, que están en el rigor mortis, cuando tras la muerte cesa la producción del ATP y las fibras de actina y miosina quedan adheridas permanentemente. Cuando una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de miosina, esta se desprende del filamento de actina. El ATP no solo espera los filamentos, sino que prepara la miosina para un nuevo ciclo. El ATP unido a la miosina se hidroliza a ADP y fósforo inorgánico, un proceso catalizado por la ATPasa de la cabeza de miosina, y esto provoca que la cabeza de miosina cambie de ángulo y se recargue, quedando lista para un nuevo ciclo de unión y deslizamiento. Así, la miosina alterna entre los estados de unión, golpe de fuerza, desprendimiento, recarga, produciendo un movimiento cíclico y continuo mientras haya calcio y ATP disponibles. Cuando cesa el potencial de acción, los canales de calcio se cierran. El calcio es bombeado nuevamente al retículo sarcoplásmico por la bomba cerca y disminuye la contracción de calcio en el citoplasma. El calcio se separa de la troponina C, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios activos, cesa la interacción actina-miosina, el músculo vuelve a su longitud de reposo y así el calcio regresó nuevamente.
En resumen, la acetilcolina se une a su receptor y despolariza la membrana muscular. Esta despolarización abre los canales de dihidropiridina. Se activa el receptor de rianodina y el calcio sale del retículo sarcoplásmico. El calcio se une a la troponina C y mueve la tropomiosina, dejando libre el sitio de unión en la actina. La miosina libera ADP y fósforo inorgánico, se flexiona y jala el filamento de actina y ocurre la contracción. Las bandas H e I se acortan, el sarcómero se acorta, la banda A no cambia. Cuando se une ATP, la miosina se separa de la actina y el músculo se relaja. La hidrólisis de ATP, que nos da como resultado ADP y fósforo inorgánico, recarga la cabeza de miosina, lista para la siguiente contracción. La contracción muscular no es solo fisiología, también es clínica. Un error en cualquier paso puede significar debilidad, parálisis o incluso la muerte. Aquí podemos encontrar miopatías por canalopatías, defecto en estos canales de rianodina y de hidropiridina, hipertermia maligna por la liberación descontrolada de calcio, miastenia gravis relacionada, pero se puede recordar su efecto sobre la contracción, fármacos relajantes musculares, donde hay un bloqueo del acoplamiento excitación-contracción. Hasta ahora hemos seguido el impulso desde su origen eléctrico hasta la acción mecánica, desde la neurona, la sinapsis, la unión neuromuscular, hasta el corazón mismo del movimiento, el sarcómero. El movimiento no es solo una reacción física, es la expresión más pura de cómo la biología convierte la electricidad en corazón.